Óscar Matute, buenos días. Buenos días. Óscar Matute es portavoz adjunto de H. Bildu. El lunes el Gobierno va a aprobar, tiene intención de aprobar ese decreto con el nuevo gravamen. ¿Temen que quede algo descafeinado en un intento de que lo apoyen PNV y Junts? No, yo creo que el nuevo gravamen, que como bien señalas va a aprobar el lunes en Consejo de Ministros del Gobierno y que obedece a un acuerdo impulsado por Euskal Herria Bildu, por Esquerra Republicana de Cataluña y por el Bloque Nacionalista Galego, es una medida que tiene mucho que ver con lo que se aprobó en el 2022 y con las sucesivas cuestiones que en referencia a las energéticas y a sus inversiones se vienen haciendo. Por tanto, no tiene por qué quedar descafeinado ni mucho menos. Tiene que ser una continuidad en lo que tiene que ver con los contenidos de lo que era el anterior gravamen. Tiene que ser un nuevo gravamen, como bien señalabais, pues porque el pasado jueves las derechas, tanto vasca, catalana como española, se decidieron unir para derogar el gravamen. Y, por tanto, estamos hablando de la creación de un nuevo gravamen, pero, como digo, en parámetros o carriles equivalentes o idénticos a los que ya tenía el anterior. Y que no tienen otra cosa que... ¿Perdón? Sí. Continúe. No, como decía, que no tiene otra lógica que la de contribuir a que quien más tiene más pague, a que las energéticas, que como señalaba en el propio debate del jueves yo mismo, han obtenido unos beneficios de 7.700 millones de euros, y se dice fácil, 7.700 millones de euros en el primer semestre del 2024 y que, por tanto, mejoran sus cuentas de resultados con respecto al año en el que muchas fuerzas políticas decidimos implantar ese gravamen, incluidas el PNV y Junts en ese momento, en el 2022, y como digo, con unas cuentas de resultados que son todavía mejores que entonces, no tiene ninguna lógica que dejen de pagar, sobre todo porque los servicios públicos no se sostienen de la voluntad ni del aire, sino que se sostienen con los recursos, y los recursos es lógico que se detraigan a aquellos que más tienen, sobre todo para quienes creemos que una sociedad que quiere mantener el estado del bienestar tiene que hacerlo con el esfuerzo de todos, fundamentalmente el que más tiene. ¿El PP ha sabido encontrar en la fiscalidad una brecha en el bloque de investidura? Bueno, yo creo que el PP tampoco ha descubierto la rueda. Al final lo que ha hecho es entender que en política actúan diferentes lógicas, pero una muy evidente y muy constante a lo largo de las décadas es la de las políticas de izquierdas versus o frente a las políticas de derechas, y el PP, buscándose en su naturaleza conservadora y de derechas, lo que ha hecho ha sido encontrarse con otras fuerzas conservadoras y de derechas, como son Junts per Catalunya o el Partido Nacionalista Vasco, o también Vox. Y esa conjunción pues es la que tendrán que explicar en todo caso a los ciudadanos, porque los ciudadanos, con independencia de cuál sea el lado ideológico en el que se sientan más cómodos o más cercanos, yo creo que mayoritariamente no entienden que haya ciudadanos que por su alta posición en grandes empresas tengan la posibilidad de pagar menos, beneficiándose igual que los ciudadanos y ciudadanas que difícilmente llegan a fin de mes. No tiene ninguna lógica ni ningún sentido, por lo menos en términos de justicia fiscal, de ética y de solidaridad, que que se reparten los dividendos de los consejos de administración de las grandes empresas tengan un trato privilegiado o tengan unas exenciones o bonificaciones que no tiene el resto de los ciudadanos que difícilmente llegan a fin de mes. ¿Tiene sentido que el Gobierno apruebe un decreto que sabe que no va a tener los apoyos para ser convalidado, señor Matute? Pues como le decía antes, yo creo que el Gobierno tiene que impulsar políticas que respondan a los intereses de las mayorías. Y los intereses de las mayorías, y no estoy hablando de las parlamentarias, sino de las sociales, la de los millones y millones de personas que componen el actual Estado español, creo que están en la defensa de lo público, en la garantía de que lo público sea de calidad y sea extendido, es decir, que todo el mundo pueda gozar de una sanidad pública, universal y gratuita, que todo el mundo pueda gozar de una educación pública y gratuita y universal, que todo el mundo pueda gozar de infraestructuras, que todo el mundo pueda gozar de protección social. Serán otros partidos, en ese caso, y cuando llegue nuevamente a votación este Real Decreto Ley, los que tengan que explicar que por encima de la posibilidad de que todos y todas tengamos unos mínimos de dignidad vital para desarrollar nuestros proyectos de vida, están los intereses de los miembros de los consejos de administración de las grandes empresas energéticas. Yo creo que ese es un trance que no le desearía a nadie, porque creo que es muy difícil de comprender y de entender para quien quiera hacerlo. ¿Le ha sorprendido el choque entre PNV y Podemos, entre Ione Belarra y Aitor Esteban, que vimos el jueves? No, yo creo que forma parte de las formas de hacer política. Nosotros y nosotras, las gentes de Euskal Herria Bildu, de la izquierda soberanista independentista vasca, funcionamos de una determinada manera. Sabemos que no es ni la más extendida ni la más compartida, pero intentamos ser ajustados en la crítica,
dura cuando tenga que ser, pero que tampoco queremos hacer de la política un intercambio de reproches continuo, porque creemos que la ciudadanía tampoco se siente interpelada o confortada cuando ve que la política solo sirve para escenificar en términos de aumento de decibelios broncas, sino que en todo caso la política sirve para resolver sus problemas y para señalar las diferencias cuando las hay. Nosotros siempre y nosotras siempre hemos dicho que somos gente de palabra, que cuando alcanzamos un compromiso y tenemos un compromiso con los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria, lo llevamos hasta el final, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Cómo hagan política otras formaciones políticas es algo que yo respeto, pero que no tengo por qué compartir ni sentirme interpelado. Podemos amenaza ahora con no sentarse a hablar con el gobierno de los presupuestos y no hay impuesto, no hay tasa a las grandes energéticas. ¿Las amenazas de Podemos tienen credibilidad, visto lo que acabó pasando el jueves con la ley de justicia? Bueno, eso es una cuestión que, como digo, obedecerá a su propia reflexión, a la de los militantes de Podemos y a la de las personas que forman parte de las estructuras de Podemos. Yo digo que Euskal Herria Bildu tiene palabra, la cumple, y que cuando dice que va a ir en una dirección, va a ir indubitadamente en esa dirección, y que desde luego no hacemos otra cosa diferente que esa. Como digo, yo no creo que para enjuiciar los niveles de coherencia que puedan tener otras formaciones políticas o los niveles de firmeza que puedan tener en sus declaraciones o en sus exigencias. Eso será la ciudadanía. ¿Qué espera EH Bildu que vaya en el decreto que prorroga el escudo social, que también aprueba el Gobierno el lunes? ¿O qué no debería faltar en ese decreto para que lo apoyen? Pues sin duda tienen que aparecer la prohibición de desahucios a gente sin alternativa habitacional o en situación de vulnerabilidad o riesgo social, y tiene que aparecer también de manera muy clara y muy nítida, y así lo hemos negociado con el Gobierno, y así esperamos que cumplan su palabra, también que se prohíban los cortes de suministro de los suministros básicos de luz, agua y electricidad a cualquier persona en situación de vulnerabilidad. Esos dos elementos, sin duda, y junto a ellos, evidentemente, tienen que ir otros muchos, porque el escudo social lo conforman una serie de medidas que lo que pretenden es que eso que decimos o que dicen en campaña y que se hartan de repetir una y otra vez para mostrar una cara amable ante el electorado sea verdad, y es que no se piensa dejar a nadie atrás, o que en esta crisis o que en estas situaciones de dificultad no se va a dejar a nadie atrás, y menos a los más vulnerables. Por tanto, como digo, la prohibición de los desahucios y lo que tiene que ver con la prohibición de cortar los suministros básicos de agua, luz y electricidad, que son dos cuestiones que Euskal Herria Bildu desde 2022 ha puesto siempre encima de la mesa, y que también en esta ocasión lo ha hecho, y que ha acordado y negociado con el Gobierno del Estado español, el Gobierno que en la actualidad componen el PSOE y Sumar, y que con anterioridad componían PSOE y Unidas Podemos. Es lo que hemos exigido antes y ahora, y vamos a confiar en que en ese Real Decreto aparezca nuevamente, porque así se cumplen los acuerdos, y porque los acuerdos tienen sentido cuando las personas que dan su palabra lo llevan a efecto, que ya sé que a veces en la política española, y no solo esto es apelable o reprochable a un partido, sino a bastantes, pues lo de cumplir la palabra es una cuestión que ocupa un rol secundario o una preocupación secundaria en las preocupaciones de los partidos. Óscar Matute, gracias por atender la llamada a Parlamento y felices fiestas. Igualmente.